y que podamos leer Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis 12, versículo 1 y 2 dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu naturaleza, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén y amén. Vamos a orar por este momento, por esta palabra. Señor, queremos darte las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a hablar. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que sea el espíritu humano, el espíritu del hombre, que reciba de tu Santo Espíritu las promesas, la palabra, la dirección que tú tienes hoy día, Señor, guardada para nosotros. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este momento, por este tiempo. Bendice nuestras vidas, limpia nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor. Si es que algunos estamos con cargas, algunos estamos oprimidos, angustiados o con cierta angustia, con cierta ansia, Señor, que sea separado de nosotros este momento para nosotros estar tranquilos recibiendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, dulce Espíritu Santo, por este momento, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y quiero en este momento saludar a las personas que han venido por primera vez. Si por favor se ponen de pie un instante para poderlos ver bien y saludarlos. Personas que han venido por primera vez, pónganse de pie, por favor. Que Dios me la bendiga, señora. Que Dios la bendiga allá. Que Dios te la bendiga atrás. Que Dios te bendiga. Dios se los bendiga allá atrás. Bendiciones. Por aquí, por el otro lado, allá también hay. Que Dios se bendiga allá atrás. Bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos a esta casa Renuevo, y esperemos que se sientan ustedes a gusto en medio de nosotros. Un aplauso para ellos, los que estén cerca, salúdenlos de nuestra parte. Dios los bendiga. Tomen asiento, por favor. Bien. Hoy día quiero compartir con ustedes una palabra en la cual el Señor ha puesto por nombre la llave. ¿Qué cosa es la llave? Todos sabemos qué cosa es una llave, ¿verdad? Es un instrumento, es un objeto pequeño que sirve para abrir, sirve para cerrar, sirve para asegurar algunas cosas, puertas, chapas, etcétera, etcétera. Mas también la llave debe de corresponder a la cerradura para poder accionarla. Bien, el otro día también el pastor Franco estaba con problemas para abrir su carro, para manejar su carro, y es que, las llaves ahora en algunos vehículos vienen con un chip y vienen con una batería, se gasta la batería y ya no funciona, y me causaba también extrañeza, ¿no? Porque también me ha sucedido a mí en un momento que una máquina de, qué sé yo, media tonelada, podríamos decir, es un auto que puede desarrollar velocidades de hasta 200 kilómetros o 300 kilómetros, pero tan solo un instrumento tan pequeño en comparación con la máquina, como es una llave, puede ser el que permita que esa máquina funcione o no funcione. Es algo anecdótico, ¿no? Y esa es la llave. Y la llave también, cuando nosotros hay chapas que ahora ya están viniendo incluso digitales, que funcionan ya con la huella del dedo o con una clave, qué sé yo, y según eso también, o la misma llave física que conocemos todos, que tiene 1, 2 vueltas, 3 vueltas para darle mayor seguridad a la casa o al cofre o a la caja en la cual acciona esa llave, ¿de acuerdo? Y viniendo a lo que estábamos leyendo en Génesis capítulo 12, versículo 1, encontramos algo que siempre lo hemos leído y ha significado bastante para nosotros y de mucha instrucción, en la cual es el momento que Dios lo llama a Abraham, al anciano Abraham de 75 años. Y el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué? Y le da la promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Miren, algo que el Señor le está diciendo a Abraham, y para ellos, para los orientales, era más difícil que para nosotros los occidentales en tomar una decisión como esa.
porque muchas veces hemos mencionado que para los orientales, para el Medio Oriente, es muy importante dos cosas. Una de ellas es el nombre de la persona, ¿verdad? La genealogía de la persona, de quién provengo, es importante para los orientales. Y lo otro que es importante, muy importante para ellos, es la tierra. El poder poseer la tierra. Y la prueba la tenemos desde los inicios de todo, cuando el Señor levanta un hombre y le ponen por nombre, ¿qué cosa? Adán. ¿Por qué? Porque Adán provenía de Adama. Adama era la tierra rojiza, tierra arcillosa. Entonces hay esa conexión del hombre con la tierra. Y eso valoran mucho los orientales. Por eso es que, mis amados, en el Medio Oriente nosotros vemos hasta nuestros días la beligerancia, la guerra ensañada de destituir al pueblo de Israel de la tierra que Dios se la dio. Tierra que está en las promesas del Señor, de Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que está incluso también en la Torá, que está en el Corán, que el Señor le dio esa tierra a Abraham, al hombre, a los descendientes de Abraham, al pueblo de Israel. Pero los palestinos, los árabes, qué sé yo, los musulmanes, siempre han querido, y hasta ahora, hasta nuestros días, quieren despojarlos a ellos de todo, de toda la tierra. Quieren dejarlos sin tierra. Y por eso también los judíos, el pueblo de Israel, pelea tanto por conservar la tierra. El pueblo de Israel mismo no tiene una gran extensión de tierra, y hay muchos judíos a nivel mundial en todas partes del mundo, pero ellos siempre aman su tierra. Y lo mismo también se da entre los árabes. Los árabes igualmente, ellos entre sus mandatos del Corán, entre esos preceptos que tienen ellos de mucho respeto, es que una vez en la vida, por lo menos una vez en la vida, tienen que ir a la Meca, tienen que hacer una peregrinación a la Meca y estar ahí en el lugar de la tierra de Ismael, por decirlo así. Entonces es muy importante la tierra. Para nosotros los occidentales no es tanto, nosotros no somos tan aferrados a la tierra, ¿verdad? Por eso es que, y lamentablemente también, es que muchas veces también los occidentales crecen, como decía en los servicios anteriores, crecen con una familia que los están haciendo desde chiquitos mirar a Estados Unidos, mirar a Estados Unidos, mirar a Estados Unidos, para que tú cuando seas grande vas a vivir en Estados Unidos, cuando seas grande vas a ganar en dólares, cuando seas grande vas a ir a Estados Unidos, vas a estudiar a Estados Unidos y te quedas en Estados Unidos. Y están viendo a otras naciones. Yo no digo que sea malo, pero lo que sí es malo es desmerecer la tierra en la cual Dios te dio en posesión. Dios te hizo nacer, que uno tiene que amar. Los judíos, por ejemplo, están en Estados Unidos, están en Europa, están en muchos sitios, pero ellos aman su tierra. Y cuando su tierra los necesita, ellos envían ayuda económica, envían ayuda de personas, etcétera, etcétera, y van a la tierra. Entonces es importante lo de la tierra. Y acá, cuando el Señor le dice esto a Abraham, que no era hebreo, porque no existía todavía la tierra de Israel. Abraham era de Ur de los Caldeos, había nacido en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak. Pero de todas maneras es tierra de Medio Oriente. Y para ellos, desde esos tiempos también, lo que le pide Dios tiene mucha trascendencia. Lo que yo les decía que para nosotros los occidentales quizás no es tanto. Para ellos es de mucha trascendencia cuando dice, vete de tu tierra. ¿Cómo me pides eso, Dios? Si yo he aprendido por tradición que la tierra debe ser una de las prioridades en mi vida. Pero dice, vete de tu tierra y vete de tus parientes. Aquí que el Señor le estaba diciendo a Abraham, tienes que ser nada. El Señor lo que está haciendo con Abraham, ¿qué cosa es? Es lo que en un momento el Señor hizo con Saulo de Tarso, cuando estaba viajando a Damasco. Que Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, era judío, era hebreo, tenía doble nacionalidad, tenía sus pergaminos, tenía su trascendencia, tenía mucho a su favor como persona, como estudioso y como fariseo, Saulo de Tarso. Pero cuando se encuentra Saulo de Tarso con el Señor lo tumbó a tierra literalmente, y una vez en tierra literalmente lo hizo nada. Todo lo que tú eres, fariseo de fariseo, estudiaste a los pies de Gamaliel, tú tienes doble nacionalidad, tienes relaciones, todo eso es cero, es nada. No te quiero con eso. Todo eso se queda ahí en la tierra donde te he tumbado. Y ahora recién me vas a ser útil
cuando salgas ¿de dónde? Levantándote del polvo. Y lo mismo es lo que hace el Señor con Abraham. Que naciste en Ur de los Caldeos, habitaste en Harán, tu padre era Taré y todo eso, y tienes propiedades de tu padre, tienes propiedades de la familia, y una vez muerto tu padre, tú ahora estás teniendo la autoridad en la familia, en la parentela. Todo eso lo dejas ahí. ¿En dónde? En Harán. Y vas a ir a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es la tierra, Señor, que me vas a mostrar? En su tiempo te mostraré. Y todo eso era negarse a sí mismo, Abraham. Tenía que negarse a sí mismo. ¿Para qué? Para poder ser lo que Dios quería hacer de Abraham y que hoy día lo conocemos. El padre de la fe, padre de multitudes, padre de naciones. Cuando nosotros queremos ser algo para el hombre, lo hacemos en las formas del hombre. Pero cuando nosotros queremos ser algo para Dios, lo único que hacer es negarnos a nosotros mismos. Por supuesto, esforzarnos, estudiar, profesionalizarnos, etcétera, etcétera, todo eso va bien. Pero ante el Señor, negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que hace Abraham. Eso es a lo que el Señor lo impulsa a Abraham y se lo pide. El Señor no se lo obligó. El Señor no te obliga a que tú te niegues. El Señor te invita a que tú te niegues y que puedas surgir, que puedas salir de la parte posterior del rebaño para que el Señor pueda usarte. Y aquí lo primero que vemos con esta clave que el Señor le da, el Señor le está dando, mira, es como decir, mira, te presento un tesoro, te presento esta caja. Cuando abras esta caja vas a encontrar que vas a ser padre de multitudes. Vas a encontrar que van a salir de ti naciones. Vas a encontrar en esta caja que las familias, por conocer de ti y de ti, van a ser bendecidas a causa tuya. Todas esas riquezas vas a encontrar. Pero para abrir la caja necesitas una llave. Y la llave que tenía que usar Abraham era obediencia. Todos queremos las riquezas de la caja. Todos queremos las riquezas del cofre. Pero muy poco pagamos el precio de la obediencia. Muy poco renunciamos a nosotros mismos para ser obedientes a lo que Dios nos demanda. Muchas veces nosotros queremos obedecer al Señor o al servicio del Señor según lo que yo quisiera. Señor, yo quiero servirte en el nombre de Cristo Jesús. Yo te voy a servir, así que úngeme como pastor. Yo quiero que me unja como pastor. Yo quiero que cuando pase por aquí el pastor o el profeta o el ministro o el apóstol, pues que me eche una miradita de reojo y se detenga extasiado, porque va a ver la manifestación de tu gloria sobre mí y que me va a ungir y que va a decir las promesas que vienen de ti, como se le dices a Abraham, y que yo voy a ser exaltado para servirte mejor. Muchos queremos eso. Muchos queremos servir al Señor según lo que yo quiero servir al Señor y no según lo que Dios quiere que yo lo sirva. ¿Por qué? Porque para servir según lo que Dios quiere que yo lo sirva, como es Abraham, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que hacerme polvo, tengo que hacer como Saulo de Tarso, hacerme nada para poder ser útil en las manos del Señor. Cuando yo quiero todavía retener mis pergaminos, fariseo de fariseos, estudio a los pies de Gamaliel, hijo de Taré, etc. Cuando yo quiero retener eso, no le soy útil al Señor. Simplemente existo. Simplemente coexisto en un mundo pacífico o violento. Simplemente coexisto en este mundo, pero no le soy útil al Señor. Puedo tener muchos conocimientos. Puedo tener una cabezota grande, hinchada, inflamada de tanto conocimiento y de tanta exegesis de la palabra. Pero mientras no me niegue a mí mismo, no hay obediencia. Y en la obediencia es que se desarrolla la fe. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, en el versículo 10, dice el Señor: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. La caja, el cofre de bendición que Dios le está mostrando a Moisés es la libertad del pueblo de Israel. Moisés, como hebreo, también por consiguiente quería la libertad de su pueblo, ¿de acuerdo? Pero estaba lejos de él sentirse que podría ser útil. Nosotros nos podremos poner en el lugar de Moisés y diríamos: sí, sería hermoso, sería delicioso poder ser parte de esa libertad. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, por ejemplo, acá en nuestro continente latinoamericano, el general don José de San Martín y el general Simón Bolívar, ambos querían lo mismo.
querían la libertad de Latinoamérica y querían una América unida, ¿de acuerdo? Pero tenían que pagar un precio. No es que ellos simplemente iban a desearlo o iban a orar o iban a mandar gente, sino que ellos tenían que negarse a sí mismos y ellos tuvieron que pagar muchos sacrificios para poder lograr lo que lograron, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuánto más cuando nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas? ¿Cuánto más que nosotros tenemos una lucha espiritual que librarla en los cielos y en la tierra? Y para ello nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacernos? Negarnos a nosotros mismos, como también era el caso de Moisés. Moisés, él mismo no se sentía capaz. Él había tenido una etapa en Palacio Real de Egipto, pero ya no estaba en esa condición. Él ahora era nada. Estaba como yerno de Yetro, viviendo en Madián y dependiendo solamente del trabajo que le daba a él, al ganado de su suegro Yetro. Pero él no tenía capacidad de reunir personas, capacidad de dirigir personas, de levantar un ejército. No tenía esa capacidad. Pero sin embargo el Señor lo está llamando. Y el llamado que le dice el Señor, le dice: ven por tanto y te enviaré ¿a dónde? A Faraón. Ojo, a Faraón. Faraón, también tratar de ponernos en las sandalias de los orientales. Faraón, que era considerado en esos tiempos, era un semidios. Los faraones eran emperadores, eran los gobernantes, pero eran considerados semidioses. Entonces, algo que podríamos decir que es jalado de los cabellos, si nosotros nos ponemos en el lugar de Moisés, poder decirle, Dios, ¿sabes qué cosa? Fulano, mengana, ven aquí y yo te voy a enviar para que vayas donde Faraón y que le digas que libere a mi pueblo. ¿Cómo dices? ¿Quién soy yo para ir donde uno que se cree Dios y confrontarlo y decir, dice Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Dónde está? Por ahí debe estar. Pero él me ha dicho que dejes ir a su pueblo. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Un NN, un negado, una patria. No tienes patria, no tienes tierra, no tienes nada. Lo poco o lo nada que tienes es de tu suegro. Por tu suegro es que ahora tienes algo de tierra y algo de comida. ¿Quién eres tú para venir donde mí, Faraón, semidios, a ponerme una exigencia? El Señor muchas veces, no muchas veces, sino siempre, en un llamado. Es bonito esa palabra. Yo tengo el llamado de Dios, yo tengo el llamado de Dios. Es bonito. Pero el llamado viene en sociedad, en unión y en relación con algo que se llama reto y desafío. No hay ninguno que haya sido llamado a Dios que no haya tenido que enfrentar un desafío, que haya tenido que enfrentar un reto, como fue el caso de Moisés, que era nada y tenía que enfrentarse a un faraón, tenía que enfrentar a un semidios y tenía que ir a confrontarlo y a decir, dice Dios que dejes ir a su pueblo. El faraón mismo pudo ahí mandarlo matar. ¿Quién eres tú para decirme nada? Me lo matan. Y lo mataban. Nosotros encontramos que el llamado de Dios para liberar al pueblo, para poder encontrar esa caja que se abriera y que saliera la bendición, el regalo de libertad, de ser libertador, el Moisés, tenía una clave. Y esa clave, ¿qué cosa era? Retado por Dios. Para que tú seas creyente, para que tú seas cristiano, cristiana, tienes un reto de creerle a Dios, de ser obediente, como veíamos hace unos momentos, obediente a Dios, y luego ser retado a creerle todo, a dar pasos de avanzada, a dar pasos de confianza en el Señor, saber que Él está de tu parte y que Él te respalda. Es un reto. Para poder meter esa llave y poder recibir las bendiciones, tienes que asumir el reto del Señor. Si nosotros vemos Éxodo 20, cuando el Señor ya le entrega las tablas de la ley a Moisés, que era para todos nosotros, para todo el pueblo hasta nuestros días, en Éxodo 20 vamos a tomar un versículo nada más, que es el versículo 12, y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra que Dios te da. Honrar padre y madre. Honra en el original significa tratar con importancia.
Quiere decir que acá la palabra te dice, trata con importancia a tu padre y a tu madre, para que luego también te lo confirma en Efesios el apóstol Pablo cuando dice, para que tus días sean largos sobre la tierra y todo lo que hagas te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre. Trata con importancia. Y eso es lo que conforme ha avanzado el mundo y las generaciones, se ha venido olvidando de generación y en generación. Hoy por hoy incluso hay naciones en las cuales facultan a los hijos, a los jóvenes hijos, a los adolescentes hijos, a que puedan denunciar a sus padres por maltrato. Y no necesariamente porque los padres sean unos abusivos, unos maltratadores, sino simplemente porque los padres le hayan llamado la atención agriamente o les han puesto una disciplina fuerte y los denuncian y los pueden meter hasta presos, como sucede en el gran Estados Unidos. Y en muchos de los Estados Unidos sucede eso. Y entonces los padres se sienten cohibidos de llamar la atención. Algo que, por ejemplo, les digo, que salía hoy día en las noticias, que la presidenta Dina Boluarte va a Ayacucho para inauguración de unas pistas, etcétera, etcétera, y se le acercan dos mujeres y la agreden a ella. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dicen que una de esas mujeres es como presidenta, es como la cabeza del grupo que reclaman porque fueron muertos en las revueltas y le imputan a la presidenta que ella tiene la responsabilidad que esto que el otro. Y a mí me llama la atención y me incomoda eso, sin ser yo partidario de o favor o en contra de la presidenta. Pero esa señora Dina Boluarte es la presidenta, es la primera mandataria de la nación y por consiguiente merece respeto, merece tratarlos con importancia, honra. Pero eso ya no se enseña en los colegios, no se enseña en las universidades y menos se enseña en los hogares. En los hogares nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar las autoridades, a la honra y respeto por autoridades. Pero eso ya no se enseña. Entonces sale de cualquier persona en medio de su ignorancia a faltar el respeto a una autoridad y cree que está en su derecho. Y eso no es así. Lo primero que yo le diría a esas personas que están reclamando por la muerte de aquellos que fallecieron, que fueron muertos por balas, qué sé yo, en la revuelta que hubo cuando sale Castillo y todas esas cosas, yo lo que les diría, esas personas, por un lado, son culpables, los que murieron, lamentablemente son vidas que se perdieron, ¿de acuerdo? Pero ellos sabían a lo que iban. Ellos se estaban exponiendo a que les pase lo que les pasó, porque iban a cometer un delito. Porque a los que atentan contra la propiedad privada o pública están haciendo un delito. Y las fuerzas públicas están para reprimir el delito. Y no van a venir a querer tomar un aeropuerto, a quemar a un policía vivo, a quemar carros. Y los policías, ¿qué van a hacer? Compañeros, le van a decir, por favor, váyanse. Tienen que reprimirlos también con balas. Y si murieron ahí, ellos fueron los que se lo buscaron. Y el otro culpable, ¿quiénes son? Sus padres, que no les enseñaron qué cosa. Respeto. Respeto por las autoridades. No les enseñaron eso. Yo recuerdo mucho que yo no soy tan viejo como Matusalén, pero yo recuerdo mucho que yo vengo de un barrio bastante convulso en Lima, Barrios Altos, gente que siempre ha sido jaranista, gente brava y gente de todo. Pero sin embargo, por ejemplo, los carnavales, me acuerdo mucho de los carnavales, porque ahí en Barrios Altos eran terribles, ¿no? Porque mojaban a todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero en carnavales la policía se paseaba a caballo. Y basta que apareciera uno o dos jinetes de la policía a caballo y todo el mundo retrocedía. La policía no tenía ni siquiera la necesidad de gritar o de golpearlos. Simplemente ellos aparecían con el caballo y todos, por respeto a la autoridad y al uniforme, retrocedían y dejaban de estar mojando en las calles y todas esas cosas y obedecían. Respeto. Hoy día ya no hay respeto para nada ni para nadie. Aún dentro de las iglesias, la gente tan alegremente critica, raja y habla mal de los pastores y de los líderes. No hay respeto. Entonces, ¿cómo nosotros queremos cosechar? ¿Cómo nosotros queremos
aperturar el cofre de las promesas con una llave que es la falta de honra, la falta de respeto a las autoridades y a los padres. Dios acá nos enseña que para que nosotros podamos conocer las bendiciones del Señor, lo que dice, para que sean alargados tus días sobre la tierra y que todo lo que hagas te vaya bien, el cofre de las promesas, para que puedas abrir eso, tienes que haber honrado o que honrar a tus padres. Darles la importancia. Si tu padre o tu madre, aún equivocado, aún viviendo en el Antiguo Testamento o en ideas antiguas, te dicen, eso no lo debes de hacer. Ay, viejo, tú no sabes, estás antiguo, no fastidia, igualito lo hago. Uno tiene que respetar a sus padres. Uno tiene que enseñar a los hijos que se les debe dar respeto a mí. Yo soy tu padre, yo soy tu madre y tú necesitas respetarme. Y no porque sea yo solamente el interesado en ese respeto, sino porque yo quiero que a ti te vaya bien. Yo no quiero que a ti te vaya mal. Como todo padre, como toda madre. Pero muchas veces nosotros los padres tenemos la culpa porque somos permisivos y somos flexibles con los hijos. Hay dos tipos de padres. El padre que se va al extremo de opresión y el padre que es demasiado permisivo y consentidor. Cuando hay padres que son permisivos y consentidor, están labrando y tejiendo la desgracia del mañana de los hijos. Yo he visto casos, yo he visto familias. Justo en estos días una persona que no es cristiana, pero que lo conozco de mucho tiempo, desde que éramos niños, pero esa persona, y yo me pongo a pensar, ¿qué sucedió con esta persona? ¿Qué sucedió con su hermana? ¿Qué sucedió con su hermano? Son contemporáneos conmigo, pero toda su vida ha sido de desgracia. Ha sido una juerga su vida de ellos, durante su juventud, durante su vida adulta, pero hoy que ya están mayores y ancianos, podríamos decir, no viejitos todos doblados, pero ya están mayores, porque son contemporáneos conmigo, pero tienen una vida de desgracia, una vida seca, una vida estéril, una vida vacía. ¿Por qué? Por una madre que fue permisiva, que fue consentidora, que no le puso las cosas como deben de ser. Y muchas veces, ¿por qué no vas con tu hijo o tu hija al culto? No, es que no quiere, es que ayer tuvo un cumpleaños de su amiguito y llegó tarde y tiene que descansar, pobrecito. Ha llegado a las 4 de la mañana. Y pobrecito, ya le he dejado su desayuno ahí caliente. Que su desayuno, un par de correazos y vamos a la iglesia juntos. Así que estés durmiendo en el camino, pero tú conmigo. Una vez que salgas de la casa, una vez que ya no estés en mi casa, que ya no tengo la responsabilidad en ti, entonces tú ves tu vida. Pero mientras vives bajo mi techo, yo canto y tú cantas, yo silbo y tú silbas, yo bailo y tú bailas. Porque eres autoridad. El padre y la madre nunca debe perder autoridad. Porque si no le estás enseñando anarquía a tu hijo o a tu hija. Nosotros tenemos que enseñar a los hijos a que aprendan la palabra honrar. Tratar con importancia a las autoridades, a los padres. ¿De acuerdo? Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué no? Porque hay muchos padres tetelemeque que le consienten y le permite cosas al hijo o la hija. Tremendos manganzones y manganzonas que están ahí. Ay, no, es que yo tengo que derecho a mi vida, yo quiero hacer mi vida. Así está bien, haz tu vida. ¿Quieres hacer tu vida a tu manera? Hazla, está bien. Como una vez yo le dije a una pareja que no le gustó la receta y se fueron de la iglesia, ¿no? Tú quieres hacer tu vida a tu manera, le dije, dile esto a tu hija. Porque entró a la universidad y ya se sentía. Porque a veces los chicos cuando entran a la universidad, hoy tienen un día en la facultad, en la universidad, y ya se sienten los médicos neurocirujanos o los ingenieros que van a hacer. Ya se sienten, por favor, viejo. Yo estoy en la universidad, ¿no? Decía que, por favor, respeto, ¿no? Respeto. Porque mi amigo tal. Y esta chiquita también había entrado a la universidad y ya se sentía ella, la dueña de la carrera. Y yo le dije, y estaban los padres con problemas, porque la hijita pues, quería irse a vivir aparte y estaba con unas ideas ahí chuecas. Y yo le dije, está bien. ¿Qué edad tiene? Va a cumplir 18. Dile, está bien, cumples 18 y te vas. Pero ¿cómo le voy a decir así? Le dices, te vas. Pero me dejas el celular, me dejas la laptop, me dejas la ropa, porque todo eso yo te lo compré, ¿no? Tú no te lo has comprado. Entonces me dejas todo eso y te vas con tu calzón, tu pantalón y tu blusa, nada más, que te lo voy a regalar.
Pero eso me lo dejas porque yo te lo compré, yo lo pagué y eso me pertenece. Así que me lo dejas y yo veré a quién se lo regalo. Y tú, ahora, hazla así buen viento. Te vas con tu amiga, con tu amigo, con lo que quieras. Te vas a vivir y tú ves cómo te sostienes. Eso sí, pero no me traigas acá tus calzones sucios para que tu madre te los lave. Te los lavas tú en tu casa. ¿De acuerdo? Entonces tú ves lo que hace. Pero ¿cómo le voy a decir eso? ¿Y si lo hace? No lo va a hacer. Pero, ¿y si lo hace? No lo va a hacer. El padre y la madre temblando se lo dijeron, la hija se corrigió y se quedó hasta estos días, sigue la chica ahí. ¿De acuerdo? Pero es que nosotros muchas veces, qué pobrecita mi hijita, tan solo tiene 18 años, pobrecita, está abriendo los ojos a la vida. Y le consienten y le permiten y le aceptan y al final de cuentas quien manda en la casa es la hija o el hijo. Nosotros tenemos que situar a nuestros hijos para que sean ellos benditos. Nosotros como padres tenemos que fraguar la bendición de nuestros hijos, pero tiene que ser con carácter y con firmeza. Mi madre, con la cual tenía siempre mis roces, porque ella era así bajita, flaquita, pero tenía un carácter del demonio. Y ella le decía a mi hermano, que era mayor que yo, incluso era lisiado, y mi hermano tenía peor carácter que yo, imagínense ustedes. Claro que yo soy una palomita, ¿no? Pero y mi madre le decía, madre nunca, y era madre y padre a la vez mi madre, madre nunca pierde el derecho y la autoridad, porque así con 40 años me faltas el respeto y te rompo el hocico, le decía a mi hermano. Y una vez mi hermano, por lo mismo que era lisiado y a veces se sentía avalado por eso, y se le puso bravo a mi madre, y mi madre, flaquita, no lo cacheteó, no, ella no era de cachetear. Cerraba el puño y 1 y 2 y de vuelta, y lo bañó en sangre. Mi hermano, sí, está bien mamá, perdón mamá. Y yo veía eso, pucha, quebraba la vieja, decía yo. Pero nosotros hemos perdido autoridad. Los gobiernos han perdido autoridad. La policía ha perdido autoridad. Las autoridades han perdido autoridad. Y nosotros tenemos que meter nuevamente a nuestros hijos para que ellos conozcan la sujeción, autoridad y la honra a los padres. La honra a la casa. No es justo que una casa, un hogar en el cual el padre y la madre le están respetando, porque no llegan borrachos y no se amanecen en la calle, y que el piojoso del hijo o de la hija llegue a la hora que le da la gana porque tuvo una reunión. Pues que se vas al hotel, hijita. Pero acá no me vas a venir después de las 12 de la noche. Me estás acá a las 12. Pero papá, que recién esa hora empieza la fiesta. Yo no he organizado la fiesta. Dile que la organicen otra hora. Pero tú estás acá a las 12 de la noche o no vienes. ¿De acuerdo? Y si vienes al día siguiente, bueno, adiós celular, adiós internet, adiós laptop por un tiempo. Deja al hijo, a la hija sin internet. Vas a ver cómo llora ese día. Nosotros tenemos que tener ese principio de autoridad. Nosotros queremos la bendición de que nuestros hijos se encuentren con el cofre de las promesas, el cofre de las bendiciones para su vida futura. Pues tenemos nosotros que darle la llave. ¿La llave de qué cosa? De la honra a los padres. Que te honren a ti. Enséñales a honrar. Pero si tú mismo no has honrado a tus padres, ¿cómo vas a enseñar? Entonces por ese lado tenemos que empezar. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: y será que si oyeres diligentemente la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te pondrá en alto. ¿Dónde te va a poner el Señor? En alto. Te pondrá en alto sobre todos los gentiles de la tierra, sobre todos los gentiles de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. 2 veces te habla de oír la palabra del Señor. Pero ojo que en el versículo 1 dice: si oyeres diligentemente. Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos simplemente a poner en un culto, en un servicio, en una misa, poner el piloto automático, amén, 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 amén. Y no ponemos nosotros el interés de la palabra que está siendo predicada, que no es una palabra que se ha inventado el hombre, el pastor, la monja, sino es una palabra que está en las Escrituras. Muchas veces nosotros ni siquiera tomamos nota, ni siquiera tomamos en cuenta lo que se ha predicado.
Yo valoro mucho, hay personas entre ustedes incluso que vienen con una libreta y están anotando y anotan los versículos para después revisarlos en su casa, qué sé yo. Eso es escuchar diligentemente la voz del Señor, tu Dios. Pero aquellos que simplemente ponen piloto automático, pues cuando quieras las bendiciones del Señor, el diablo te va a llevar a piloto automático también. Te va a decir, sí, vas a decir amén, 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 ya va a llegar, ya va a llegar, a llegar. Pero nunca te va a llegar las bendiciones. ¿Por qué? Porque nunca hemos puesto nuestra atención diligentemente en la palabra del Señor para poner por obra los mandatos del Señor, para que nosotros seamos los hacedores de la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos tener las bendiciones, porque dice, estas bendiciones te alcanzarán. Cuando nosotros queremos que las bendiciones ni siquiera que tú las vas a perseguir, sino que las bendiciones van a venir a ti. Las bendiciones te van a alcanzar a ti. Cuando nosotros queremos llegar a ese punto de que las bendiciones nos alcancen, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Ser leales a la palabra del Señor. Tener lealtad a la palabra de Dios. No simplemente escuchar la palabra un día domingo o un día de celo, qué sé yo, o un día de recargados en Cristo. Solamente escuchar la palabra y dejarla ahí en oídas, en escuchar, sino poderla poner por obra, poderla nosotros desarrollar en nuestra vida, poder nosotros asimilar lo que Dios ha estado diciéndome para que yo pueda entenderlo hoy día. Porque Dios quiere, tiene el propósito del Señor, que qué cosa es, de que yo sea bendecido, de que tu familia sea bendecida. Pero para ello yo no puedo ser solamente un oidor más de la palabra de Dios. Oidores hay por todos lados. Vamos a la plaza pública y estamos nosotros escuchando a muchas personas que hablan, a alguien que grita algo. Se escucha el ruido, pero no se lleva por obra lo que estás escuchando. Cuando tú oyes y lo llevas por obra, eres leal a la palabra del Señor. Y ya casi para terminar, quiero tocar, y es necesario que toquemos Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dijo el Señor de los ejércitos, y veréis si yo no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros el devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni la vid en el campo os abortará, dijo el Señor de los ejércitos. Todos queremos la última parte del versículo 10. Todos queremos que el Señor abra la ventana de los cielos y que derrame bendiciones hasta que sobreabunde, que reprenda al devorador que nos está saqueando, robando, quitando la salud, quitando el negocio, quitando la plata, quitando el trabajo. Todos queremos que el Señor reprenda eso, y nosotros incluso comenzamos a clamar, a orar, a hacer guerra espiritual. Señor, reprende al devorador, reprende al ladrón, reprende esto. Ok, pero no queremos la primera parte. La primera parte del capítulo 10, ¿qué cosa dice? Traed todos los diezmos al alfolín. Traed todos los diezmos al granero de mi casa, para que haya alimento en mi casa. ¿De acuerdo? Cuando nosotros obviamos eso, ¿cómo podemos querer ponernos los zapatos si no nos hemos puesto las medias? ¿Cómo queremos nosotros tener la bendición que Dios nos promete? Dios no es, disculpen la expresión, pero Dios no es estúpido. Nosotros somos estúpidos en querer engañar al Señor y decirle: Señor, bendíceme, Señor, yo oro, yo clamo, yo ruego, yo hago vigilias, yo hago ayuno, yo hago oración y muchas cosas lo hago por ti, para que me bendigas. Y el Señor te dice: ¿y qué de lo que dice Malaquías? No lo conozco, Malaquías, ni tengo ganas de conocerlo, así que no me lo presentes, no me conviene. ¿Qué de esa partecita? Traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Puesto que a ti no te importa que haya alimento en mi casa, a ti no te importa que pueda bendecir a otros en mi casa, donde yo voy a enviar, donde yo voy a mandar a otras personas que no conocen de Dios como tú conoces. A ti no te interesa que esa persona se alimente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me puede interesar a mí alimentarte a ti? ¿Cómo me estás pidiendo que yo abra la ventana de los cielos, que derrame bendiciones hasta que sobreabunde sobre ti, si a ti no te interesa lo que a mí me interesa, que es poder llevar el evangelio a muchas vidas? ¿Cómo te puedo bendecir si tú me atas las manos? Si tú pones el impedimento a lo que yo quiero hacer contigo y con todos. Nosotros tenemos que aprender a dar. ¿Y sabes por qué uno tiene que aprender a dar cuando es creyente, cuando es cristiano? 1 Corintios capítulo 13, versículo, etcétera, etcétera, etcétera. Amor. El amor.
Dice la palabra de Dios cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es similar: amar a los demás. Pero eso nosotros lo ignoramos, porque nosotros vivimos en un mundo ególatra, egocéntrico y egoísta. Señor, que me amen a mí, que me den a mí, que inviertan en mí, que tú me levantes a mí, que tú me sirvas a mí, que la iglesia y los trabajos y todos me sirvan a mí, y todo a mí, a mí, a mí. Pero que yo dé a otros, no es. A eso ahí no voy, sino que primero que me lo den a mí. Y la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario: primero das y después vas a recibir. Primero siembras y después vas a cosechar. Primero amas y después te van a amar. Primero sirves y después te van a servir. Nosotros no acostumbramos a dar porque no estamos acostumbrados a amar. Cuando nosotros queremos abrir el cofre de los tesoros, abrir las bendiciones del Señor que tiene para ti, tenemos que usar una llave que tiene algunas claves o algunos códigos. Uno de ellos es la vida de integridad. Y ser íntegro es lo mismo que tú aparentas o lo mismo que tú dices que eres, lo seas. En la calle, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Integridad. Que tú lo que dices es lo que vives. Integridad. Que tú puedas ser una persona, la otra código, la otra vuelta de la llave es el amor. Y esa es una vuelta que es un poco dura y difícil y está oxidada para poder darle vuelta a esa llave, porque hoy por hoy el amor está siendo olvidado y suplantado simplemente por el sexo, por la sexualidad, por la pornografía, por el morbo, por el egoísmo de servirse a sí mismo y no servir a los demás. Porque cuando se habla de servir a los demás, eso es dar. Eso es poder dar perdón, poder dar amor, poder dar restauración, poder dar unidad. En la unidad se está fraguando y se está trabajando por el amor. Cuando no hay unidad, no hay amor. Porque es como decir, ¿saben qué cosa? Todos ámenme a mí y síganme a mí. Pero yo no sigo a nadie. ¿Por qué? Porque yo no amo tanto. Yo me amo a mí mismo. Nada más. Y nosotros, para poder amar, tenemos que dar. La mayor muestra de amor es Jesucristo, que dice que Él se despojó, se vació, kenosis, se despojó, se vació a sí mismo, dejó su vestidura del Hijo de Dios, de ser divino, para ponerse al servicio de los demás y dar no solamente un pan, no dar solamente sanidad, sino dar su propia vida por nosotros. Pero nosotros, cuando se nos habla de dar, que decía, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que a mí no me parece, es que yo no estoy acostumbrado, es que otros lo hagan. Excusas, excusas, excusas. ¿De acuerdo? En una iglesia se necesita dadores, entre paréntesis, amadores del Señor. Pero muchas veces uno a veces llega a amar más su título que amar al que te está dando la autoridad, al que te está dando la oportunidad. Y algo que a mí me gusta mucho, esa partecita de la palabra mene, mene, tekel, uparsin. Fuiste pesado y hollado falto. Y eso mismo muchas veces yo creo que todo creyente, especialmente los servidores, pastores, ministros, líderes, deberían poner en su escritorio o en su casa mene, mene, tekel, uparsin. Porque estamos siendo pesados por Dios. Dios nos da una oportunidad de servirlo y Dios nos está pesando, Dios está valorando lo que nosotros estamos dando y lo que nosotros nos evadimos para hacer algo. Nosotros no podemos, con el líder, con el pastor, nos podemos justificar, pero no con Dios. Nosotros estamos siendo pesados por Dios en la oportunidad que nos ha dado. A Moisés, a Abraham, el Señor les da la oportunidad de obedecer o desechar el llamado. Y cuando ellos obraron para bien, obedeciendo el llamado, ellos fueron hallados
bien con Dios. Ellos fueron hallados en bendición para poder ser ellos bendecidos y toda su línea genealógica. Nosotros queremos ser bendecidos. Yo quiero y anhelo que mis hijas, que mis nietos sean bendecidos y que sean de bendición. Y por eso yo no detengo mi servicio al Señor. ¿Por qué? Porque yo anhelo que ellos puedan seguir aprendiendo, no de lo que yo me voy a sentar con ellos a darle una clase teórica, práctica de lo que es servicio, sino lo que ellos puedan ver en sus padres o en nosotros. Algo que nosotros debemos entender es que la llave la tienes tú en la mano, pero esa llave tienes que aprender a usarla, y a usarla primero con amor, a usarla segundo con integridad, y a usarla con ¿qué? El tercer código, en dar, en no cansarte de dar. En el servicio darle al Señor. Nosotros debemos entender que Dios lo que busca en nosotros es que tengamos esa oportunidad. Yo les digo, a veces nosotros tenemos la gran bendición, además de las 9 parejas de pastores que somos, hay como 50 líderes principales y 200 líderes de segunda generación, y que lo que deseo y lo que anhelo es que cada uno de los pastores y de los líderes de primera y segunda generación, pues que ellos puedan entender que tenemos un llamado cada día para dar amor, para dar perdón, para dar restauración, para dar unidad, para poder dar al Señor, para poder dar de nosotros, de lo que somos nosotros, y no querer y esperar que nos den a nosotros antes de nosotros dar a los demás. Algo que yo les decía el otro día a unos varones, que en un grupo, así nos vayamos nosotros a orar sobre piedras, como hacen los del Señor cautivo de Ayabaca, que se van caminando y que suben el cerro de rodillas, se ensangrentan. Eso nunca te lo pidió Dios. Y eso sacaron ¿de dónde? De una cabeza enferma de algún sádico masoquista. Porque eso en ningún lugar de la palabra te dice que Jesús lo hizo. Pero bueno, pero aún en la iglesia evangélica también, pastor, nos vamos a ir a la cueva tal y vamos a meternos ahí y vamos a estar ahí entre los escarabajos y las cucarachas tirados en el suelo. Benditas cucarachas, benditos escarabajos, benditas arañas, pero no traigan suegras, porque eso ya sería el acabose. Pero ahí vamos a estar nosotros porque nos negamos. Somos nada porque vamos a estar orando ahí, orando. Y yo le decía esto a unos varones. Aunque nosotros estuviéramos frente al monte Moriah, el monte de Dios, y nos metiéramos al monte de Moriah como Moisés por 40 días a orar, a ayunar, a rasgarnos las ropas y a tirarnos en el suelo, pero si no hay unidad de ti con la otra persona, esa oración no llega ni al techo. Ándate al water de tu casa y va a ser lo mismo. Tu oración no llega a ningún lado porque no hay unidad. Si no hay unidad, no va a haber bendición. Así te pongas 1 hora a relatar la Biblia, a leerte de memoria el Salmo 119 y toda la exegesis de la palabra y la hermenéutica de la palabra bien usada por tu boquita. Pero si no hay unidad, si no hay amor, si no hay perdón, si no hay restauración, no existe nada, es paja y hojarasca. Nosotros tenemos que trabajar en la llave del Señor que te da, y esa llave se llama amor, esa llave se llama dar, esa llave se llama perdón, esa llave se llama restauración, esa llave se llama unidad. Nosotros tenemos que vivir en esa llave, en esa clave que el Señor te da, porque Jesús mismo lo pagó y lo enseñó con su propia vida. Pero nosotros como necios, siglo XXI, decimos, eso fue otro tiempo, ahora yo vivo como vivo. Nosotros tenemos que volver a los inicios de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que volver a los inicios de la voluntad de Dios, de poder humillarnos, de poder negarnos a nosotros mismos como Abraham, de negarnos a nosotros mismos. Cuando Nehemías fue esclavo
es cuando recién fue útil. Cuando Daniel era esclavo del rey Nabucodonosor, es cuando Daniel fue útil para la mano de Dios. Cuando Sansón fue negado, fue hecho ciego, era el hazmerreír de los filisteos, fue útil para la mano de Dios. Cuando nosotros queremos todavía mantener nuestro pelaje, mantener nuestra corona, mantener nuestro beato, nuestro orgullo, es cuando eres inútil para Dios. Eres muy útil para el diablo, para dar un mal testimonio de lo que es un creyente hipócrita. Pero cuando tú te niegas a ti mismo, y yo no te digo que te vas a sentir la cucaracha del desierto, pero cuando tú te niegas a tus títulos, a tu posición, y te brindas para poder ser el instrumento del Señor, es cuando eres útil para las manos de Dios y cuando Dios te va a usar. No cuando tú quieres que te use y en lo que tú quieres que te use, es en lo que Dios le place que tú seas útil. Dale un aplauso al Señor y pónganse de pie, por favor.